Ok, ya terminamos el libro de Génesis. Realmente hay muchísimo de qué hablar, ¿verdad? En el libro de Génesis, pero el tiempo no nos va a dar. Entonces, pasamos ahora al libro de Éxodo. Igual, con el libro de Éxodo vamos a tocar solo algunas cositas nada más, no todo lo que deberíamos porque nos tardaríamos demasiado. En esta ocasión vamos a variar un poco y vamos a ir tratando de tocar algunos temas sin mucho orden, pero tratando de que sea lo que Dios habla en nuestro corazón. Entonces hoy les quiero compartir un poco acerca de Moisés e Israel. Vamos a hacer un vuelo de pájaro de Moisés, no vamos a verlo a profundidad, pero la última vez que hablamos nos quedamos en que José mandó a llamar a Jacob y a toda su familia y se vinieron a vivir a Egipto. Pasaron 430 años después de eso. Murió Jacob, murió José, murió el faraón y murió toda esa generación. Y luego pasaron 430 años. 430 años es bastante tiempo. Nosotros actualmente estamos en el 2020. Si estuviéramos en el 2000 y retrocedemos 400 años, llegamos al 1600. Y en el año 1600 estamos hablando del finales del Renacimiento, ya empezando un poquito el barroco. Y bueno, es bastante tiempo atrás, ¿verdad? Siempre me gusta retroceder. Eh, Todavía estaba el imperio romano de Occidente, de Oriente, perdón, el imperio romano de Oriente. Todavía estaba el turco, el imperio turco otomano. Eh, Todavía no existía la Europa que nosotros conocemos, Alemania, Inglaterra, todo eso no existía. Eran feudos y, y estamos hablando de la tardía edad medieval. Eh, Obviamente, ¿verdad? No había luz eléctrica, no habían carros, ¿no? América tenía 100 años de haber sido descubierta, todavía estaba la conquista, todavía estaban las peleas entre los españoles y los indios. Y estamos hablando de la conquista de África y todo eso, ¿verdad? Del imperio británico. Entonces, 400 años, la historia se convierte en leyenda. Y ya la historia de Dios, de ese Dios que hablaba con Abraham, Isaac y Jacob, se volvió una leyenda. Acuérdense de que esta gente no tenía la Biblia, no tenían escritos. Entonces, todas estas historias pasaban de generación en generación de forma oral. El papá le contaba a los hijos y los hijos le contaban a sus hijos todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel cuando llegaron a Egipto, cómo Dios los mantuvo con vida. Después de 400 años, se levantó un faraón que era una persona bastante soberbia, bastante mala, y comenzó a maltratar al pueblo de Israel. Los hicieron esclavos y dice ahí que los azotaban, eran bastante crueles. Egipto llegó a ser la potencia del mundo. Si recuerdan cuando leímos en Génesis, eh, eh, a raíz de lo que José hizo, el faraón se volvió muy poderoso y llegó a ser la potencia a nivel mundial. Hoy en día lo que sería Estados Unidos. Y ellos eran bastante malos con el pueblo de Israel. Los esclavizaron y los azotaban. Entonces el pueblo de Israel clamó al Señor y Dios los escuchó y escogió a Moisés para liberar a su pueblo. Entonces hoy vamos a hablar solo de dos cositas. Vamos a hablar un poquito de Moisés y un poquito de Israel. Entonces Moisés e Israel entrando al desierto. Entonces el primer punto es el llamado. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto,
y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí ya Moisés tenía 80 años. Si leemos el libro de Éxodo, vemos de que Moisés se crió con la familia egipcia, la familia adoptiva, y él fue criado con todos los principios y con toda la educación egipcia, y el hombre era un noble en Egipto. Pero dice la Biblia que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de los placeres de los egipcios. Entonces sucedió algo ahí y Moisés tuvo que salir huyendo. Dice la Biblia que él huyó cuando tenía 40 años. Como dice mi querida esposita, yo estoy cerca de los 40. Entonces, más o menos de mi edad, eh, todavía bien jovencito, Moisés salió huyendo de Egipto y llegó a un lugar llamado Madián. Ahí en Madián conoció a una muchacha, se enamoró y se casó y tuvo su familia y vivió ahí otros 40 años, bastante tiempo. Cuando él ya tenía 80 años, llegó el momento en que Dios lo llama. Y este es, para empezar, este es un mensaje para nosotros que Dios no se fija en edad para llamar a una persona. Él puede llamar a una persona de 70 años, él puede llamar a una persona de 60 años, él puede llamar a un muchacho de 13 años. Dios puede llamar a quien le plazca. No somos ni demasiado viejos ni demasiado jóvenes para el Señor. Entonces Moisés estaba ahí de 80 años y todavía estaba trabajando, estaba apacentando las ovejas de su suegro. Y se le apareció el ángel de Jehová. Ahora, yo les he comentado que cuando dice el ángel de Jehová, así en singular, el ángel se refiere a Jesucristo. O sea, ahí no hay pérdida. Entonces, cuando se le apareció el ángel de Jehová, o sea, cuando se le apareció Jesucristo, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él la miró y observó que la zarza estaba ardiendo en fuego, pero que no se consumía. Entonces eso le llamó la atención, le picó la curiosidad y dijo, yo voy a ir a ver qué le pasa a esa zarza, por qué está ardiendo y por qué no se consume. Cuando él se acercó, escuchó la voz de Dios y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces, ese es el llamado, ¿verdad? Dios se le aparece a Moisés y le dice, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Y cómo reacciona Moisés? Moisés respondió a Dios, Señor, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, esta reacción me gusta porque es una reacción bastante humilde. Le dice, ¿quién soy yo? Entonces Dios le dice, ¿verdad? Mira, yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo te acompañaré. Entonces Moisés respondió, he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no se te ha parecido Jehová. Entonces Dios, con mucha paciencia, le dijo, mira, te voy a dar unos milagros que hagas, y así demostrarás que yo soy Jehová. Entonces Moisés le dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy hombre tardo de habla y torpe de lengua. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero por la forma en la que se expresa, a mí esto ya me suena a excusa. Y por último le dijo, ay Señor, te ruego que envíes a otro mejor. Entonces dice aquí
que Jehová se enojó con Moisés. O sea, y yo me pregunto, algunos de nosotros decimos, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacer grandes cosas para ti, yo quiero dedicar mi vida para ti. Y nosotros nunca hemos visto una zarza ardiente, nunca hemos visto un milagro así, wow. A veces ni siquiera tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. Y Moisés, que tiene esas manifestaciones de Dios, empieza a poner un montón de excusas, a tal punto que Dios se enojó con él, ¿verdad? Y le dice, ¿vas a hacer lo que yo digo o ya vas a ver? Así que la Biblia dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere tener misericordia. Y esta es una lección para nosotros. Eh, no se trata de quien quiere, no se trata del que se esfuerza más, no se trata de aquel que lucha, sino del que Dios quiera tener misericordia. El servir al Señor es un privilegio y es una elección. Que Dios te llame o lo llame a usted o te llame a ti o que me llame a mí para una obra, es un privilegio y es un acto de misericordia. Entonces, si queremos que Dios nos use grandemente, creo que tenemos que empezar por ahí. Dios, ten misericordia de mi vida y permíteme que yo te pueda ser útil. Ten misericordia de mí y úsame para tu obra. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y ese es el otro punto. Dios sabe quién es cada quien. Dios sabe que Moisés tenía un gran corazón para el Señor. Tenía temor, sí, pero él tenía un gran corazón, solo necesitaba un empujoncito. Quizás nosotros tenemos un corazón un poco más duro. Y por eso Dios no nos trata así, nos trata de otra forma. Porque Él quiere que todos nosotros vivamos vidas plenas, vivamos vidas donde fluyan ríos de agua viva. Pero todos somos diferentes y Dios nos conoce mejor que nosotros. Y sabe de que antes de ser usados por Dios, quizás haya algunas cosas que Dios tenga que cambiar en nuestra vida. Y entonces aquí viene la otra oración y decirle, Señor, quita de mí todo aquello que a ti no te agrade. Poda de mí todo aquello que no sirva para tu obra. Y es que somos como plantas que echamos buenas ramas y echamos malas ramas. Ramas que nosotros en el campo le llamamos hijos de agua, que son ramas que uno sabe que no van a dar fruto y que lo único que hacen es quitarle los nutrientes a las ramas buenas. Entonces, si queremos, y hago énfasis, si queremos ser usados por Dios, si queremos que Dios nos use para su obra, tenemos que orar y decirle, Señor, quita de mí aquello que a ti no te agrada. Purifícame, Señor. Dame ese carácter que sustente una vida que sea útil en tus manos. Al final la obra de Dios se va a hacer. Participemos nosotros o no, Dios va a hacer su obra. Si nosotros participamos, los bendecidos vamos a ser nosotros, porque Dios nos recompensará. Entonces Moisés tuvo un llamado, flaqueó y todo, pero Dios le dio el empujón. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos considere dignos de su obra. El segundo punto y en el que quiero compartir y detenerme ahora es la salida de Egipto. Entonces, bueno, ustedes ya vieron la película de Semana Santa, así que no es necesario que repasemos las plagas. Tal vez solo decirles de que cada plaga representa a uno de los dioses de Egipto. El Nilo era un dios, las ranas eran otro dios, etcétera, etcétera. Entonces Dios, a través de las plagas, estaba demostrando que Dios es más fuerte y más grande que todos los dioses de Egipto. ¿Y eso qué significa?
significa que Dios es mejor que todos nuestros, entre comillas, dioses. Dios es mejor que el placer, Dios es mejor que el dinero, Dios es mejor que la fama, Dios es mejor que el poder, Dios es mejor. Y eso nos lo dice a nosotros. Ya nos corresponde a nosotros creerle a Dios o no. Y lo otro es que si ustedes leen, se van a quedar con la duda de por qué Dios endurece el corazón del faraón. Y, y eso es bastante fácil, o sea, Dios permitió que Satanás fuera la voz, que le cantara al oído al faraón un montón de cosas, pero es como la tentación. Satanás viene y nos dice cosas, pero quien toma la decisión somos nosotros. Entonces, así faraón, él tomó sus decisiones y por lo tanto, él es culpable y debe asumir las consecuencias de las decisiones que él tomó. Y como recuerdan en la película de Semana Santa, al final pierde su hijo primogénito y decide y les dice, váyanse, y deja ir al pueblo de Israel. Entonces partieron los hijos de Israel de Ramsés, la ciudad, a Sucot. Eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, si hacemos uso ahí de las estadísticas, estamos hablando de casi 2 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños. Estamos hablando casi el doble de la población de Tegucigalpa. Es una cantidad bastante grande de personas. Usemos la imaginación, toda la población de Tegucigalpa, casi al doble, ese fue la cantidad de personas que salieron en escuadrones, dice la Biblia. Y a mí me parece que ese día fue un día bonito, o sea, mi abuelo fue esclavo, mi padre fue esclavo, yo fui esclavo, mis hijos son esclavos, y de repente una mañana fresca de primavera somos libres. Y me levanto, ya no tengo un capataz con el látigo y soy libre, o sea, puedo ir a donde yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, tengo libertad. Y no solo eso, sino que Dios me ha prometido que me va a llevar a una tierra mejor, a una tierra donde fluye la leche y la miel, donde las uvas se recogen de los árboles, donde hay arroyos de agua cristalina, donde hay abundancia de comida, se parece al Valle de Laguán. Entonces, me imagino que ese fue un día bastante festivo, todo el mundo lloraba, los ancianos lloraban de alegría, los niños corrían sin temor a que su papá se fuera y no regresara. Y, y fue una grande multitud, dice. También subió con ellos toda clase de gente, ovejas y muchísimo ganado. Era un ambiente bastante festivo. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Qué es lo que quiere decir? De que Israel entró a Egipto un 1 de enero y Dios lo saca un 1 de enero, 430 años después. Y ahí está el ambiente festivo. Y la gente se va y se van caminando porque van para la tierra prometida. De la esclavitud a la libertad, de la escasez a la abundancia, de la tristeza a la alegría. Pero, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón y su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pianirot, delante de Baal Zephón. Y lo que sucedió es que cuando se fueron los israelitas, Satanás volvió a llenar el corazón del faraón y el faraón se enojó y dijo, voy a ir a matar a esta gente. Y agarró a todos sus ejércitos, a su gente de a caballo y emprendieron la marcha. Ahora, tratemos de visualizar la escena. Israel llega hasta la orilla del mar. Y yo sé que todos nosotros conocemos el mar y sabemos de que el mar no se puede cruzar. Y tenemos a nuestras espaldas el desierto y enfrente de nosotros tenemos el mar. Estamos acorralados.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora, de nuevo, ¿verdad? Visualicemos y ubiquémonos en ese punto. Estoy yo con mi familia, están mis hijos, está mi esposa, está mi madre ahí. Y miro que viene el faraón armado de guerra contra nosotros y yo no tengo nada. O sea, tal vez un asadón será lo que tendré. ¿Cómo voy a defender a mi familia? Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En otras palabras, le están diciendo, preferimos ser esclavos a ir a morir al desierto. Ahora, yo no culpo a los israelitas por hablar así. Estas son las palabras de alguien que está desesperado, que está acorralado, de alguien que no conoce al Señor. La prueba, cuando viene, revela lo que hay en nuestro corazón. Y es que nosotros leemos libros de autorrealización, de terapia, autoterapia, de cómo tratar con las personas, etcétera, etcétera. Y son muy buenas. Yo las leo y me gusta leerlas. Pero cuando viene la prueba, nos damos cuenta que nuestra vida es un castillo de naipes que se derrumba con el soplo del viento. Y de repente tenemos ahorros en el banco y tenemos una bonita casa y tenemos estabilidad y hay una enfermedad o un evento que ocurre y toda nuestra vida se tambalea y nos damos cuenta que todo lo que tenemos no nos puede salvar. Y ahí se revela lo que hay en nuestro corazón. Estamos entre la espada y el mar. ¿Y qué sucede? Así estamos hoy, ¿no? Tenemos las promesas de Dios. Tenemos la Biblia. Dios nos ha prometido que nos guardará, que nos guiará. Pero estamos atrapados. Nos tienen en cuarentena. Y empiezan cosas como, éramos felices y no lo sabíamos. Y hasta empezamos a extrañar a ese compañero, a ese jefe, y extrañamos esos días en los que íbamos a trabajar a nuestra oficina. Antes decíamos, no pasamos tiempo en familia, y ahora secretamente decimos, híjole, ¿cómo me zafo de aquí? ¿Y dónde está Dios? Dios no nos ha prometido que nos va a guardar. Dios no nos ha prometido que nos va a guiar. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y contemplen la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los volverán a ver. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es en situaciones como las que está viviendo el mundo hoy que se revela lo que hay en nuestros corazones. Hay desesperanza, hay preocupación, hay una expectativa por el futuro o hay confianza en el Señor. Y como somos seres humanos, no nos podemos culpar. O sea, yo mismo no me puedo culpar por tener temor. Y por eso Dios me dice, no temas. Tú permanece firme y contempla que Dios te va a salvar. Dios te ha prometido que te va a sostener, ha prometido que te va a sustentar. Él peleará por ti y tú estarás tranquilo. Y bueno, si hubiera tenido tiempo, les hubiera puesto la escena de Moisés cuando les abrió el Mar Rojo. Pero lo que les quiero decir aquí es que Dios nos lleva al punto
en el que no hay esperanza. Y eso lo hace en nuestras vidas con cierta regularidad. Nos lleva al punto en donde no podemos más. Dios nos lleva al punto donde ya no hayamos salida, donde humanamente no hay manera. Y entonces llegamos a ese lugar donde uno dice, toqué fondo. O sea, ya no me rindo. Y cuando uno dice esas palabras de corazón, cuando uno de corazón admite, yo no puedo más, yo no puedo seguir, Dios, o tú me salvas o yo perezco, es cuando Dios obra maravillosamente y cuando Dios abre el mar rojo. Esta gente estaba desesperada porque no conocían al Señor. Moisés sabía quién era Dios, Moisés sabía que Dios algo estaba planeando, que Dios no los había traído al desierto para morir, los había traído al desierto para manifestar su glorioso poder. Y abrió el mar rojo. Y para nosotros es una película de Semana Santa, pero para ellos fue la salvación, ellos vieron abrirse el mar rojo. Nosotros no lo hemos visto, pero dice la Biblia, bienaventurado aquel que sin ver creyó. Entonces nosotros hagamos uso de la fe y depositemos nuestra confianza en Dios. No en las noticias, no en los doctores, no en los hospitales móviles o permanentes. Nuestra confianza está en el Señor. Es Él que nos va a salvar si Él así lo estima conveniente. Es Él el que nos va a cuidar. Es Él el que puede abrir torrentes en la soledad y abrir el mar rojo. Y entonces nos preguntamos, ¿y el mañana? ¿Qué comeré? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de la economía? ¿Qué será del mundo? ¿Qué será del sistema después de esto? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las orillas de las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y es que claro, estaban en un desierto. Ahora, volvamos a la imagen. Son casi 2 millones de personas, el doble de la población de Tegucigalpa, y están en un lugar como este. Yo hubiera puesto esa cara, así como, ¿qué planes tiene Dios aquí, va? Como alimento. O sea, yo creo en Dios, yo sé que Dios es poderoso, pero yo digo, ups, son 2 millones de personas, o sea, ¿cómo nos va a sostener el Señor? Y por eso esta gente dice, ¿verdad? Preferimos estar en Egipto siendo esclavos, por lo menos ahí teníamos carne. Me acuerdo cuando yo era niño, digamos que me caí y una señora que yo no la conocía llegó a regañarme y a regañarme, a palabrearme. Entonces yo la quedé viendo, pero en los ojos vi de que esta señora estaba fuera de sus casillas. Por alguna razón mi caída la había sacado de su... Entonces ella estaba en ese punto que dice, no sabe lo que está diciendo. O sea, en lugar de decirme, te golpeaste muchacho, te puedo ayudar, estaba regañándome. O sea, no sé, me identificó con algún hijo, a saber. Entonces, pero no la culpo porque ella estaba fuera de sus casillas. O sea, estaba en ese punto que dice, no sabe lo que está diciendo. Entonces, así estaba el pueblo de Israel. Como no tenían una relación con Dios, como no conocían a Dios, sino que solo lo único que escuchaban de Dios era a través de Moisés, pero no era de una relación personal con Dios, cuando se enfrentan a un desierto como este, vienen y se salen de sus casillas y dicen, mejor hubiera sido yo esclavo con aquel señor que por lo menos tenía sueldo, pues, y me grita y todo, pero por lo menos, y Dios me trae a este desierto, aquí vamos a morir todos. Y muchas veces somos así. O no lo decimos, pero así lo reaccionamos. El colérico, ¿verdad? Que
que quiere tener en sus manos la situación y comienza a moverse y comienza a hacer algo sin consultar al Señor. Viene siendo lo mismo. Por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Hermanos, y esto quizás es para ustedes o quizá para alguien que ustedes conozcan, Dios les puede proveer en el desierto. O sea, no tenemos que preocuparnos. Dios nos puede dar de comer, aún en el desierto. Este es el pan que Dios les da para comer. Y la casa de Israel le llamó maná, porque era como una semillita de culantro, blanco, y su sabor era como hojuelas de miel. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Es como que sean frijoles. A nadie le gusta comer frijoles, almuerzo, desayuno y cena. Peor pasar comiendo frijoles en el desayuno, almuerzo y cena por 40 años. Ese es otro tema. Pero que Dios les proveyó, Dios les proveyó. Él pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Dice Salmo 136, 16. Y si Él pastoreó a estas personas que no confiaban en el Señor, que no tenían una relación con Dios, pero Dios los cuidó en medio del desierto y les dio agua y les dio comida y los cuidó. Dice que ni siquiera su ropa se desgastó, ni sus zapatos se arruinaron. ¿Qué no hará con nosotros que somos sus hijos? Si Dios les da de comer a los pajarillos y viste a las flores del campo, ¿cómo no nos dará a nosotros también lo que necesitamos? Por eso dice, confiad en el Señor y en su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. Entonces, hermanos, podemos confiar que el Señor cuidará de nosotros. Y que el mundo se preocupe por sus cosas. Que el mundo se preocupe por la bolsa de valores de Wall Street. Que el mundo se preocupe por sus cosas. Nosotros preocupémonos por el Señor y su justicia. Y Él se encargará de que todas las cosas sean añadidas. Y si tú necesitas en tu vida que el mar rojo se abra, pídeselo al Señor. Y exprésalo, compártelo con los hermanos para que nosotros también podamos orar al Señor por ti. Y que Dios abra el mar rojo en tu vida. Que Dios alimente tu vida, aunque estemos en este momento en el desierto. Aunque nos toque comer frijolitos, va a llegar el tiempo en el que vamos a poder ir de nuevo a la playa, que vamos a poder ir de nuevo a pasear, que vamos a poder ir de nuevo al mall. Pero ahorita es tiempo de estar en el desierto. Ustedes saben a lo que me refiero. Confiemos en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. No temas, pueblo mío. Al contrario, alégrate y regocíjate, porque el Señor hará cosas extraordinarias para protegerte. No tengan miedo, animales del campo, pues las praderas abundará el pasto, y los árboles darán su fruto, y las higueras y las vides florecerán de nuevo. Regocíjense, habitantes de Jerusalén, regocíjense en el Señor su Dios, porque las lluvias que Él envía son muestras de su perdón. Una vez más vendrán las lluvias de otoño, además de las de primavera, siempre en la cantidad y en los tiempos oportunos. Y es que Dios está con nosotros, hermanos. No estamos solos, no estamos llevados por cualquier ola del viento. Nosotros estamos en las manos del Señor.
Acompáñenme en una oración. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que tú has puesto en ella. Gracias, Dios, porque la nación de Israel nos sirve de ejemplo a nosotros de lo que es una nación que no te conoce, que no confía en ti, que tienen poco tu palabra. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos a depender de ti. Y cuando venga la prueba, Señor, cuando venga Faraón, y cuando nos encontremos atrapados entre la espada y el mar, clamemos a ti, Dios. Y tranquilos, confiados, esperemos cómo tú nos salvas, Dios. Cómo tú abres ríos en la soledad, abres manantiales en el desierto y nos envías la lluvia en tiempo oportuno. Como dice aquella hermosa canción, Dios, envía lluvias de sanidad, envía lluvias de perdón, envía lluvias de esperanza, Señor. Abre las puertas del cielo, Señor, y derrama bendición sobre cada uno de nosotros. Tu palabra sí lo dice, que podemos estar confiados en ti, que es más, en este momento tenemos que alegrarnos y regocijarnos, porque esta es una oportunidad de contemplar la salvación de Dios. Y podemos ver cómo el Señor manifestará su gloria con nosotros y nos salvará. Y en lugar de estarnos preocupando, que llevemos esperanza a Dios a esas personas que están allá afuera, que no te conocen y necesitan tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de esta situación podemos regocijarnos y podemos cantar que tú nos guardarás y nos cuidarás, Señor. Gracias por esta noche, gracias por ese tiempo. Señor, en tus manos lo dejamos. En el nombre de Jesús. Amén.